Bienvenidos y bienvenidas a la Cátedra Luis Carlos Medina. Hoy en Cruzando la Frontera tenemos un tema muy especial denominado como estructuras disruptivas a favor del devenir escénico en la dirección. Nuestro invitado, el maestro Wilder Alexis Lopera. Quisiera hacer antes que nada una referencia al tema un poco de las estructuras, justamente para enfocar el tema del por qué o en qué sentido, digamos, pueden o no ser disruptivas. Diría que en primera instancia, cuando estábamos hablando de estructura, pues estas de alguna forma, si miramos desde el punto de vista un poco más moderno, pues ellas están implícitas en la primera fuente de creación que se tiene en el teatro, que sería la dramaturgia. En este sentido, digamos que ya lo disruptivo sería cómo el director o directora ingresa a trabajar alrededor de una dramaturgia como fuente de creación. Pero sin duda, las mismas dramaturgias poco a poco han tenido diversos cambios y por tanto sus estructuras se han ido transformando, no solo pasando de la fábula, digámoslo así, sino también hacia la ruptura de las fábulas mismas. Es decir, buscando unas especies de fugas sobre el hecho escénico y sobre las formas también de escribir el teatro como tal. Si tenemos en cuenta que esa primera fuente dramatúrgica puede denominarse como texto dramático, ¿no? Y que ya tiene de alguna manera una estructura, pues entonces podríamos decir que la labor de la dirección se somete mucho a esa fuente de creación. Pero cuando tal vez hablamos de una disrupción mayor desde el punto de vista de la dirección, podemos aludir al momento justamente cuando la dirección empieza a hacer su propia dramaturgia. Es decir, la creación de la puesta en escena emerge también del proceso creativo de los ensayos, de los acercamientos y análisis a referentes diversos que no solo corresponden al de la dramaturgia como tal. Y en esta medida, lo disruptivo está no solo en las temáticas y problemáticas, cómo se abordan, sino en las formas de crear, en las formas de hacer y decir, y por tanto, en las maneras como la dirección asume las estrategias escénicas, es decir, los procesos, las metodologías y las técnicas. Podríamos decir entonces que de alguna manera la disrupción justamente en la dirección se da de manera más fuerte cuando la dirección asume una autonomía que va más allá de la dramaturgia. Y en esa medida, la dirección, perdón, asume fugas hacia otras disciplinas, incluso toma referentes diversos que están tanto en el contexto de la realidad, incluso de la cotidianidad, como también en contextos literarios, cinematográficos, de la misma estética, digamos, de las artes plásticas, en fin, una serie de elementos que incluso nos acercan, incluso también al testimonio, por ejemplo, o digamos a contextos que realmente son de experiencia, en las que el mismo escenario ya no es un escenario a la italiana, ¿no? Donde la postura misma del espectador es contemplativa, sino que estamos hablando ya de una experiencia estética. En esta medida, digamos, podemos encontrar múltiples formas de de estructuras disruptivas, ¿no? Pero vale la pena también mirar no solo cuáles, sino algunas de ellas y poderlas caracterizar. En esta medida es el caso, pues considero en que Wilder Lopera, Alexis Lopera trabaja. Pienso que por eso hemos denominado la cátedra de esta manera, porque creo que lo que genera no es un problema de novedad, sino más bien de búsqueda de proceso sobre el trabajo de la dirección escénica. Y pues presento entonces a nuestro invitado, Wilder Alexis Lopera, pues para que tratemos este tema. Wilder, bienvenido. Un gusto tenerte aquí en Cruzando la Frontera.
Bueno, profe Eduardo, muchísimas gracias por esta invitación a esta cátedra tan especial a la que también le he estado haciendo seguimiento y bueno, qué especial que vamos a hablar de un tema que nos apasiona tanto y que finalmente genera un espacio también para hablar de lo diverso que estamos planteando en la creación escénica. eh, de inicio, pues en nuestro contexto, en Medellín, pero también sé que esto se puede expandir a otros lugares. Sí, Wilder, que antes que nada voy a hacer una presentación entonces de un poco una reseña de tu trabajo. Pues Wilder es licenciado en Artes Escénicas en el 2005 y también realizó una maestría en Dramaturgia y Dirección en el 2012. Ambos digamos, entonces, ambas actividades las realiza en el contexto de la Universidad de Antioquia, la Facultad de Artes. A partir del 2006 es docente tanto en la Universidad de Antioquia, tanto en la Facultad de Artes como en la Facultad de Educación y pues es integrante fundador del grupo Ruido y Furia Pensamiento Escénico. Bueno, en su trayectoria pues es larga en el tema de la dirección, aunque creo que es un director joven, y lo digo en el buen sentido de la palabra, no experiencia, sino de joven y reconocido en cuanto a que su experiencia es vital y podríamos destacar entonces que es director de escena de espectáculos como el de Navidad de la compañía de galletas Noel entre los años 2004 a 2017. Es ganador de la beca de creación en dramaturgia Alcaldía de Medellín en el año 2018. Durante los años 2020 a 2021 participó de la creación de 3 obras audiovisuales, Solos en esta nube, Constelaciones y Neocatarsis. Y actualmente pues es consultor de la Red de Creación Escénica de Medellín, es director de las obras teatrales Desconcierto para dos amantes, realizada en el 2013, Animalario en el 2016, La Entrevista en el año 2018, Tomates Secos Exprimidos en el año 2019 y Raros, una analogía en el año 2019. De todas maneras, podremos hablar en algún momento de una nueva producción que está desarrollando, que estaríamos hablando del año 2022 entonces. Y bueno, actualmente pues dirige justamente la creación de Tiempo de Escape, que es una obra ganadora de la beca de creación teatral que otorga el Ministerio de Cultura. Bueno, a esa me refería justamente. Bien, creo que pues Witter, como decía, está trabajando alrededor de todas estas propuestas, digamos, entre comillas, anómalas en el sentido o en el buen sentido de la palabra, anómalas en la medida en que rompen no solo de los procesos creativos, sino en la estructura misma de la puesta en escena, pues con una serie de pensamientos ya instaurados, ¿no? Para generar otros pensamientos, sobre todo no solo en el espectador, sino en quienes también podemos observar el trabajo escénico desde los puntos de vista del mismo teatro, ¿no? Entonces, Wilder, quería preguntarte, empecemos un poco por qué es ruido y furia, pensamiento escénico, por qué ruido y furia y por qué pensamiento escénico y desde cuándo. Bueno, muchas gracias, profe. Rudy Furia tiene una historia muy larga como trayectoria de trabajos, pero su nombre relativamente hace poco lo encontramos. Con esto quiero decir que un grupo de amigos, un grupo de creadores de las artes escénicas, nos juntamos ya hace varios años con la idea de crear, de hacer obras. Empezamos con la obra de Desconcierto para dos amantes, como lo decías, en el 2013 y así yo quería venir trabajando bajo la modalidad de proyectos. Pero en el año 2018 aparece la necesidad de tener un nombre, ¿sí? Estábamos ya teniendo como unas invitaciones a festivales en otros lugares, fuera de la ciudad y fuera del país, y era necesario, el nombre nos lo pedían constantemente. Entonces esa resistencia al nombre fue menguando y apareció la búsqueda del nombre. Me junté con algunos compañeros como para que fuéramos el grupo base. Empezamos a buscar el nombre y yo me encontré con un Nobel de literatura que es William Faulkner y William Faulkner tiene su obra que se llama, su novela que se llama El ruido y la furia o El sonido y la furia.
este nombre, digamos, también acompañado pues como de lo grandioso que me pareció su novela, apareció allí, ¿cierto? En un encuentro con la literatura, en un encuentro con un Nobel, si me vuelvo un poco más sentimental, en un regalo que me hace una maestra muy especial, digamos, en mi vida creativa, que es la maestra Sonia Montero, que me regala este libro y me lo entrega, y justamente ese día yo estaba en la búsqueda del nombre, entonces apareció. Pero también aparece con el boom, digamos, o con esta explosión que hubo, que se nos presentó con el fenómeno del encierro por la pandemia, ¿cierto? Entonces, también en mi condición de docente, empecé a acompañar a los estudiantes que estaban también saliendo a los paros, que se estaban manifestando en las calles a medida que estábamos en la pandemia, digamos, todo esto se iba juntando y mi lectura de la ciudad es que estábamos en una ciudad realmente como el nombre de la novela lo expone allí, una ciudad donde la juventud, por decir algo, porque no solo la juventud, pero digamos que era una ciudad con una furia y en esa furia había un ruido, pero había un ruido y una furia con sentido emotivo, con deseos de cambio o por lo menos con la utopía de un cambio. Y eso se me volvió para mí una escena constante en el panorama, digamos, de mirar la ciudad y luego apareció como también una manera de exponer el grupo bajo ese nombre reconociendo también un momento histórico que pasaba con ese instante. Entonces, lo que pasa también interesante es que el nombre aparece después de que ya tenemos varias creaciones, pero entonces todas esas creaciones se van a englobar en el marco de ese nombre también para reconocer la trayectoria que se venía haciendo desde el 2013, ese Ruido y Furia, pensamiento escénico. Justamente quería preguntarte por qué la noción de pensamiento escénico. Porque, por ejemplo, para mí en los procesos creativos realmente creo que el pensamiento no solo es un asunto que está como al lado, distante o pertenece al análisis, a una parte del proceso de puesta en escena, sino que es en sí la puesta en escena desplegada como acontecimiento escénico. Ustedes, digamos, o tú, ¿desde qué punto de vista se ven planteado el tema del pensamiento escénico? Bueno, en esta juntanza que hacíamos como grupo base, y quisiera aquí nombrar como a mis compañeros de grupo base, está Marixa Chávez, la maestra también y compañera y amiga, otro compañero Camilo Rincón, que es más del área audiovisual, y Jacqueline Willes, también actriz de la ciudad. Digamos que estos cuatro compañeros queríamos juntarnos para armar un grupo que además se ampliara y cuando lo pretendemos ampliar o pretendemos tener invitados es justamente para preguntarnos por la escena, para preguntarnos por los mundos creativos que la escena sugiere, para investigar, para escribir. Es decir, no nos juntábamos solo con el deseo de ir a la escena y tener el encuentro con el público, sino también con el deseo de escribir para, para documentar las experiencias que hemos realizado, escribir también para hacernos preguntas sobre los intereses creativos o los intereses temáticos y políticos que a través de esta juntanza se dan y que tienen que ver directamente, cualquiera que sea el tema, digamos, con un eje transversal, que es la mirada a la creación escénica, al panorama, digamos, de las diversas formas de estar en la escena, ¿cierto? Y que son diversas, es decir, y eso lo vamos a empezar a explorar en nuestras creaciones o lo vamos a empezar a reconocer en nuestras creaciones. Entonces también hay una necesidad muy fuerte de documentar y de documentar el texto escrito, de documentar el texto escénico, de documentar desde el formato audiovisual, escrituras audiovisuales. Entonces todo ese pensamiento escénico tiene que ver con eso. Y para eso también pensar en la interdisciplinariedad, es decir, nosotros tenemos unos conocimientos, unas experiencias, pero es necesario también que lleguen más experiencias, que lleguen personas, digamos, que nos retroalimenten, que nos cuestionen. Entonces, por eso, cuando presento a Ruby Furia, digo, somos cuatro de base, pero cada proyecto tiene invitados y podríamos estar hablando de un grupo que si te nombro
las personas que están en todos los proyectos pueden sumar hasta 20 en este momento y que cada uno aporta como a toda esa sistematización de una u otra manera. Wilder, me gustaría un poco justamente que habláramos sobre qué principios son los que ya empiezan a determinar las líneas de trabajo en Ruido y Furia y que, bueno, se materializan a través de las puestas en escena. Como, ¿cuáles son los principios estéticos? Bueno, antes de llegar a los estéticos, ha empezado a aparecer como unos intereses muy fuertes y es crear con amigos. Y cuando digo crear con amigos, es estar allí trabajando con personas que se hacen amigos, que confían, que confiamos entre nosotros en esa creación, que nos damos los tiempos para crear y eso hace parte como de un principio también metodológico y didáctico para llegar a la escena. Eh, las rutas creativas han variado mucho desde el 2013. Entonces, digamos que en un principio había un interés muy fuerte por la creación desde una línea que en ese momento me interesaba mucho cuando estaba haciendo la maestría y era hablar de la ciudad, hablar de las extrañezas de la ciudad, hablar de los desconocidos, hablar de los anónimos, pero digamos que temáticamente, políticamente ese era uno y digamos que ya desde la espectacularización misma, en ese entonces me interesaba mucho el musical. Entonces apareció una pregunta por el musical, apareció una pregunta por el melodrama y en las capacidades también, digamos, de encontrarnos con actores, con intérpretes que lo pudieran hacer y con capacidades técnicas, indagamos mucho en el melodrama en un principio. O en lo que podríamos nombrar como un melodrama, que es un poco la línea que va a llevar desconcierto para dos amantes. Luego, se afianza mucho todo el sistema que tiene que ver con la pregunta por la ciudad, ¿cierto? Y por los personajes anónimos de la ciudad. Entonces, con ese interés creativo, ya sí es una búsqueda muy mía, por decirlo de alguna manera, empiezo a buscar personas que en una entrevista, que en una conversación, que en un café, me permitan conocerles y hablarles de teatro y encontré en esas conversaciones personas que se enamoraban y que preguntaron por el teatro, pero también encontré en esas personas, personas que estaban buscando un espacio. Entonces ese principio para mí se volvió muy importante en una de las búsquedas y es algo de lo que pues se le ha nombrado como teatro biográfico. Esa ruta fue muy importante en varias creaciones y, y que de esa entrevista salieran personas que llegaran a la escena desde este principio. El actor va a la escena no a representar a un personaje como tal, y sí a acompañar a su personaje para poetizar sobre él, para hacer hipérbole de su fuerza, de su pulsión de vida, de su grito ante el mundo. Entonces, digamos, ese fue un principio como tal en la creación de algunas de las obras, como Animalario, Raro es una analogía, también lo va a hacer. Otro proyecto que se está creando en este momento y que tiene que ver con uno de esos personajes con los que hemos estado teniendo conversaciones, entrevistas, yendo a teatro con ella, ¿cierto? Contándole cómo es la escena. Entonces, ese principio como tal de entender que si bien hay una pasión muy grande por la literatura, hay una pasión muy grande por las grandes dramaturgias, por los clásicos, me interesaba mucho eh, trabajar, digamos, la escena de una Medellín que se presenta desde el individuo, ¿cierto? No una Medellín como historia, sino una Medellín como en lo individual, en lo particular, en el ser anónimo que tú vas por una acera y te lo encuentras y de repente reconoces que ese ser es un ser y que como todos es un ser escénico, ¿cierto? Y puede tener ese espacio también para sobredimensionar, para poetizar su vida. Esos son algunos de esos principios.
Luego creería que otro muy transversal en todo es siempre estarnos planteando el reto de universos nuevos, ¿cierto? Y cuando digo universos nuevos es no quedarnos con una sola línea y sí empezar a mirar qué en cada creación, qué lógicas aparecen o qué lógicas queremos trabajar. Y desde esas lógicas hacer unos universos escénicos coherentes, juguetones ante las lógicas que se le plantean al espectador, que es nuestro, digamos, sujeto de diálogo. Y bueno, un poquito de eso podría responder a esa pregunta, mi profe, creo. Sí, me parece que ahí justamente podemos empezar como a entender ya un poco el porqué de las estructuras disruptivas, ¿no? Me parece que, y ahí es cuando justamente hablaba también de la noción de fuga. O sea, has salido del teatro a contemplar la realidad, como dices, y digamos allí a encontrar personas. Me parece interesante cuando denominas que son sujetos también anónimos, pero escénicos, cada uno tiene su escenario y cómo se lleva ese escenario, digamos, al contexto del teatro. Creo que justamente ahí es donde empieza a establecerse la verdadera estrategia escénica y de alguna manera va a determinar también la estructura o más bien, sí, o la estructura pues de la puesta en escena, que me parece son dos cosas muy distintas. Una cosa es la estrategia que puede implicar un proceso metodológico, ¿cierto? Un proceso escénico en sí, contemplar incluso cómo es una sesión de entrenamiento o cómo es una sesión de ensayo en general, ¿no? Pero otra cosa es la estructura que reafirma el acontecimiento escénico, o sea, le ayuda a materializar, da los cimientos como para que esa puesta en escena pueda verse ante el espectador. De alguna manera, las dos se conjugan en el proceso escénico desde la dirección, porque la dirección contiene los dos elementos al mismo tiempo que está creando, pues está tomando decisiones, ¿no? Para llevar a cabo decisiones de carácter estructural, digámoslo así, de la puesta en escena. Eh, y creo que justamente en esas fugas y con esa realidad es que empieza a determinarse la impronta que uno como espectador empieza a percibir de tu obra. Porque no es solo que lo hagas como un proceso que queda ya inédito dentro de las telones, dentro de los salones, las aulas, ¿cierto? Sino que de alguna manera uno lo ve muy evidente ya en la puesta en escena. Y creo que justo es ahí donde podríamos empezar a hablar entonces de ese pensamiento escénico, cómo se hace ese pensamiento escénico, ¿no? Finalmente, eh, a través de qué estrategias exactamente, ¿no? Esto que tú decías, por ejemplo, cómo tú te encuentras con una persona y desarrollan una entrevista y esto empieza a fluir, pues mi pregunta entonces concreta es, ¿cuál es la fuente de creación? Porque me interesa mucho siempre el tema de las fuentes de creación. Creo que la fuente va determinando ese devenir justamente escénico, ¿sí? Y va determinando, bueno, cuáles serían las variables de la estrategia escénica a contemplar. ¿Cómo es la fuente entonces? Sí, ¿Cuáles son las fuentes allí? pues yo creo que aquí es bien importante hacer la famosa aclaración de que cada obra trae su fuente de creación, ¿cierto? Si bien eso es claro, hay unas constantes que sí van a ser muy importantes. Mm, para mí, independiente de si estoy en una creación de una obra que va del lado de la fábula o del lado de la ruptura de la fábula, para mí siempre va a estar, digamos, como clave la mirada a la situación. La situación, creo que, y la acción escénica como tal van a ser matrices en la creación y siempre vamos a tener esa pregunta. Es decir, ¿cuál es la acción que se presenta? Entender la acción desde los diferentes lugares que las personas que nos anteceden, los creadores de esta contemporaneidad la están trabajando. Entonces, siempre una mirada a la acción, yéndonos a los clásicos como los griegos, ¿cierto? Mm, hasta pasar por Stanislavski y tomando las miradas contemporáneas que hay de la acción y la misma ruptura que hay
con la fábula y con la situación? Esa pregunta siempre va a estar en cualquiera de las creaciones que tengamos, sea porque vamos a tomar la situación para romper con ella o no. Entonces esa mirada siempre va a ser clave porque te da un piso, te dice sobre qué estás trabajando y cómo lo vas a hacer. Entonces ahí ya empieza a aparecer la necesidad de entender cuáles van a ser los referentes con los que vas a trabajar. Ahí sí creo que cada obra trae referentes muy distintos, porque de alguna manera la creación se va también a desarrollar bajo unas miradas estéticas, filosóficas, muy concretas, y entonces ahí ya tenemos que tener muy claro en qué contexto, digamos, del pensamiento estamos trabajando. Y esa mirada del pensamiento escénico radica en eso, es decir, en saber que tenemos que contextualizar siempre desde qué lugar el pensamiento va a estar trabajando. Estamos trabajando desde el pensamiento de los clásicos, entonces vamos a los clásicos para entender la estructura de un clásico, ¿cierto? La tragedia griega, y hablando de los griegos como tal, de los griegos de 500 años antes de Cristo, trae como tal una estructura y la plantea, y Aristóteles en la poética como tal la va a plantear. Es importante, si tú vas a trabajar una tragedia, reconocer que ahí están unos elementos que fueron claves en el pensamiento, no porque vayas a reproducir la experiencia de los griegos de ese entonces, para mí eso sería un imposible, pero sí porque vas a trabajar sobre una dimensión que te propone la misma línea estética de la tragedia y que esas neotragedias hoy en día de alguna manera las contemplan, sea para estar ahí o para salirse. Entonces, mirar siempre el referente, desde dónde te vas a sustentar. Pienso también que el entrenamiento va a ser clave, es decir, también el pensamiento, la pregunta por el entrenamiento del intérprete, del actor o del no actor, en el caso de algunas obras que llevamos también son con no actores, que se dan a la escena, estos personajes anónimos de los que hablaba, hay un entrenamiento, es decir, hay una pregunta muy clave por la didáctica. ¿Cuál es la didáctica que se plantea cada, cada creación? Y creo que ahí sí hay una fusión, en mi caso, ya hablando de la dirección, si hay una fusión muy concreta que es la pregunta por la dirección y la pregunta por la pedagogía. Creo que todo director es pedagogo, pero también sé que no todo director se pregunta por la pedagogía o por lo menos de una manera explícita como tal, ¿cierto? Siempre está implícita, pero la pregunta por la pedagogía y detrás de eso la pregunta por la didáctica para cada puesta en escénica va a estar ahí también como un principio creativo. Entonces, todas las teorías que tienen que ver con el juego, desde dónde juego, cómo juego, pasando por Gadamer hasta llegar a un director como Jorge Eines, que habla del previo y cómo es todo ese sistémico del previo, por lo menos que a mí me interesa mucho y que es un previo que te permite entender cuáles van a ser las lógicas de tu juego escénico como tal, van a ser siempre muy importantes. Entonces, digamos que son varias líneas. Una, la del pensamiento en tanto a la filosofía que plantea cada uno de tus propuestas creativas. Otra, la mirada por la pedagogía y con ella lo didáctico. Y otra línea muy importante que reúne a las dos es a qué jugamos y cómo jugamos. Y entonces, ya qué jugamos y cómo jugamos te va a dar una calidad de entrenamiento, una calidad de preparación del cuerpo, te va a dar otros referentes a dónde llegar, es decir, vas a ir a un Lecoq, vas a ir a un Major Hall, ¿a dónde vas a ir? Para el entrenamiento del cuerpo, vas a ir, digamos, al taekwondo o vas a ir a la meditación y vas a ir al yoga y te generan también unas nociones de entrenamiento de esa presencia escénica, de esa fuerza escénica, que como tal van a ser muy importantes también para la preparación de todo el equipo que va a estar ahí. Un poco para evidenciar esto que estamos hablando, lo que tú expones, Wilder, me parecería ideal que fuéramos a ver un fragmento de la obra Raros, una analogía, y que pudiésemos hablar un poco ya alrededor de ella como una de las propuestas en las que obviamente pues se encuentran estos principios ya materializados. Veamos entonces Perfecto. ese fragmento.
Sí. Sí. Estuve buscando en internet, mira, una taza de arroz lavado y remojado, dos bolsas de leche, un litro y medio de agua, dos pastillas de canela y una libra de panela. O de azúcar. Una... Fernando, mi mamá ya no estaba, mi papá tampoco, mis hermanos ahora están lejos. La verdad es que haciendo el arroz con leche se me vinieron muchos recuerdos, sobre todo de la infancia. A mí me gusta. Me gusta la manera como escribe porque es erótico, poético y un poquito... Patético. Y historia me mira y se ríe. Intento llamar su atención con movimientos sutiles pero llamativos para que no la lean. What are you doing? Pregunta. Masturbarse, ¿quién en la vida no está masturbado? Bien, Wilder, yo recuerdo que viendo esta obra uno de los asuntos muy evidentes, ¿no? Y sobre el cual luego hablábamos, que me parece son dos líneas estructurales de la puesta en escena y digamos, son de las decisiones que la dirección toma además a riesgo y que de alguna manera tiene que ver con eso que hablamos de las fugas también. Es el hecho de que tengas en escena dos actores, un actor y una actriz formados, ¿no? No solo con experiencia escénica, sino también personas de teatro, digamos, con experiencia. Y luego, al paralelo, dos personas que no han hecho teatro, que son de estos personajes anónimos, como tú dices, y los traes y los colocas en el mismo escenario, ¿no? Prácticamente a la par. O sea, se borra el hecho de que unos estudiaron y otros no. Los colocas en un mismo escenario, pero creo que la decisión está ponerlos juntos, ¿cierto? Sobre un mismo escenario, ¿no? Ujú. Eh, Creo que es una decisión a riesgo y creo que eso nos está hablando de justamente esa fuente de creación también, cuando eso se une, cuando tú vas a buscar a estas personas, pero cuando se decide que dos parejas, ¿cierto? Van a estar en un mismo escenario. Porque creo que la frontera justamente que cruzamos los espectadores, ¿no? En tu trabajo está entre esto que es totalmente viene de la realidad, es autobiográfico, y lo que no lo es, de alguna manera, porque también tienes otras fuentes de creación que son textos concretos. Bueno, creo que son dos líneas fuertes de la estructura pero que vienen amalgamadas pues con una serie de referentes. Háblanos de eso, por favor. Bien, pues como lo dices, inicialmente la fuente de creación aquí es el texto. El texto se llama Una analogía, es una dramaturgia de un amigo, de Gustavo Miranda, compañero de mi proceso de maestría también. Y cuando yo me encuentro con este texto, veo toda una situación de dos hermanos eh, en unas dicotomías de vida donde no se encuentran, pero están condenados a vivir juntos. Bueno, ¿qué pasa? Cuando yo estoy leyendo el texto, aunque me parece muy interesante y me gusta, eh, mm, empiezo el proceso creativo con dos actores a los que invito a trabajar en la obra, con Maritza Chávez y Juan David Flores, y, y en el proceso me doy cuenta que como tal la situación tal como está allí, digamos, desde el lugar de la fábula, desde el lugar de una anécdota que además es un humor negro fuertísimo. Yo decía, pero es que este humor negro está en la vida real y lo necesito verlo como tal, ¿cierto? Es decir, esto tan absurdo, ¿dónde pasa? Porque son unas situaciones totalmente absurdas y digo, esto pasa en la vida real como tal y empieza esa pregunta y detrás de esa pregunta inicia la posibilidad de darle el espacio a personajes biográficos que para ese momento no los conocía, ¿cierto? Entonces, digamos, la obra como tal tiene un contexto
también como de el lenguaje de las diversidades de género. Entonces me voy para, digamos, a investigar, a hacer como trabajo etnográfico y de entrevistas con personas que me acercaran a estos personajes. Y digamos que el proceso de entrevistas, hablando con algunos colectivos relacionados con el tema, llego a uno de los personajes y es Alexandra. Alexandra es una mujer que, digamos, en el pasado hizo todo un proceso de pasar, digamos, de hacer todo un tránsito para pasar de ser, eh, digamos, un hombre a una mujer, por decirlo rápidamente, y hace todo este tránsito de una manera muy fuerte y como asumiendo todas unas derivas de lo que es hacer ese tránsito en una ciudad como esta hace 20 años. Eh, y de la mano de ella empiezo a buscar otro personaje que de alguna manera también pudiera se llevar a la escena y me encuentro con Fernando. Entonces, ¿qué pasa? El texto como tal tiene toda una estructura, digamos, de temas. Un ejemplo, el primer tema es el más sencillo y es hablar de las diferencias que tienen en gusto los dos hermanos sobre lo que es un arroz con leche, algo tan cotidiano, tan sencillo como eso. Pero nos damos cuenta que hablando con Alexandra y Fernando en una entrevista muy espontánea, les pregunto mm, que si les gusta el arroz con leche, que qué experiencias tienen a través del arroz con leche. Y ellos empiezan a contar unas experiencias de vida con su familia, ¿cierto? El arroz con leche para el uno era el lugar de encuentro con su familia, ¿cierto? Era un domingo por la tarde, ¿cierto? Para la otra fue el lugar, digamos, de donde su madre le enseñó a cocinar y era como esas primeras experiencias con la cocina y hablaba como su madre le enseñó a cocinar el arroz con leche. Entonces, mientras Victoria, ¿cierto? Los dos personajes, Victoria y Vicente, de este lado de la ficción, están contando esa disputa que tienen por el arroz con leche. De este lado de los personajes de la realidad, están contando la experiencia de vida que tienen a través de ese tema. Y así va ocurriendo como en toda la estructura dramatúrgica de Gustavo, y hay una escena que se llama La Carta, ¿sí? Hay otra escena, digamos, entonces en la carta ellos hablan de una experiencia de cartas. Entonces, cuando Alexandra nos habla de la carta, nos habla de una carta que le escribió a su madre y cómo en esa carta le contaba de su tránsito de hombre a mujer, mientras que Fernando nos contaba una carta que le escribió a un amor, con unas particularidades de extrañezas y de rarezas en el amor que uno dice, bueno, estos personajes son tan raros como los de este lado, o sea, pero son bellamente raros, ¿cierto? Y así la estructura va jugando con dos, digamos, lugares, el de la ficción, el de la realidad, trabajando desde los ejes temáticos que tiene cada una de las escenas de la dramaturgia de Gustavo Miranda. Y hay una escena en concreto que me permitió hacer esta fusión, ¿cierto? Es decir, ya desde la estrategia de la espectacularización misma, los personajes que siempre los vamos viendo como en paralelos, viendo a estos de la realidad análogos a estos de la ficción, ¿sí? Hay una que nos permite hacer esta fusión y en esta fusión, si bien es un texto y es una de las escenas, podemos ver a los personajes de la ficción interactuando con los personajes de la realidad. Y eso es como lo que estamos nombrando como lo disruptivo, por decirlo de alguna manera. Y estas dos líneas, finalmente que eran paralelas, sí se juntan, no eran tan paralelas. Sí, yo creo que de alguna manera cuando estás hablando de la fuente o te pregunto sobre la fuente y aludes a todo lo que nos acabas de decir, pues uno empieza a ver que también hay una estructura que se va creando desde las decisiones mismas que la dirección toma. Por ejemplo, cuando yo diría que una de ellas aparece el texto pues base es analogía, ¿cierto? No es raros, ¿o sí? No, el texto base es la dramaturgia de Gustavo que se llama una analogía.
Pero Perfecto. ahí hay algo bien interesante, profe, también, y es que en la investigación que hacíamos conceptual del tema, y estando también en la Universidad de Antioquia y encontrándonos con compañeros, pensadores de la Universidad de Antioquia, yo me encuentro con el trabajo no me acuerdo si es de maestría o de doctorado, del docente Guillermo Correa. Guillermo, su trabajo es un gran trabajo que se llama Raros y habla, digamos, de estos personajes queer. Tiempo atrás para mí el tema de lo queer ha sido un tema de investigación muy fuerte también y la palabra raros es análoga a queer en este sentido. Entonces, lo queer se vuelve o sea, vuelvo a ese lugar del pensamiento, a ese lugar también del interés político sobre la escena y ese texto, que es el texto de maestría de Guillermo Correa, le da el nombre a la obra. Y me pareció muy importante poner el nombre de la obra como el lugar de los de la realidad, coma, el lugar de los de la ficción. Raros, coma, una analogía. Bien, es justamente ahí quería hacer como el énfasis en que la fuente de creación lleva a otras fuentes, ¿no? En ocasiones, y ahí es Ujú, donde se toman las decisiones. Pienso que obviamente eso no estaba para nada pensado, ¿no? Si tú ujú, tomas la obra, una analogía y decides llevarla a escena, pues, pero digamos que hay una incompletud para ti, ¿cierto? De la obra, no es ujú, que la obra esté mal escrita, no para nada, sino no, esa dirección de alguna manera encuentra que no hay algo no suficiente, ¿sí? Y por tanto busca, y ahí es donde se genera lo que denomino como esas fugas, ya, hacia otros contextos que empiezan a tener unos privilegios escénicos que no le pertenecen, pero que empiezan a estar ajustados allí. Y creo que justamente por eso quería un poco hacer énfasis en esto. Cuando tú hablas de raros, una analogía, de alguna manera está la primera gran decisión estructural escénica, ¿cierto? Que no solo se concreta en un título, sino que es a partir de ahí donde surgen estas dos líneas a las cuales nos referíamos hace un tiempo. Y creo que eso es muy importante porque en la dirección, de alguna manera, lo que se busca son niveles de materialización. Una de ellas es esa. Y en ese caso, lo que se está haciendo también es una especie de adaptación, digámoslo así, como la puesta en escena, la decisión de la puesta en escena, no sobre la obra elegida, sino sobre la contextualización de la obra, lleva a tomar decisiones respecto al mismo texto elegido, que es en este caso una analogía. Y sobre todo esto de raros también, que es un material académico, que es un estudio, ya, o sea, no vas a otra dramaturgia, sino que de alguna manera te encuentras con un material que pertenece ya a una investigación, ¿no? Y eso empieza a generar otras lecturas sobre ya los temas de interés que tú sí tienes. Entonces quiero destacar esto simplemente, Wilder, qué pena, me vuelvo de pronto muy pedagógico con el tema, pero creo que justamente me interesa mucho analizar esos puntos de quiebre donde, digamos, la fuente de creación ya es la concreción, ¿no? De una estructura posible, naciente, ¿sí? Y eso me parece fundamental porque creo que ahí está todo el juego escénico que te estás planteando posteriormente. Yo quisiera destacar un momento que justamente en esto de entre la realidad y la ficción, que es muy claro lo que estás planteando, que como espectadores lo sentimos, hay un momento muy importante en el que Alexandra extrae una hoja de vida, ¿no? Y dice que si alguien quiere tener esa hoja de vida, que ella está buscando trabajo y uno no sabe si eso es ficción, si eso es realidad, pero uno va viendo con el tiempo que se va volviendo una realidad. Por lo menos en la función en la que yo estuve, un espectador tomó la hoja de vida, ¿cierto? Y me contabas que de ujú. alguna manera, pues esto había trascendido también, ¿no? Es decir, también se va de la ficción a la realidad. Es decir, el espectador entra también desde un plano de ficción a un plano de realidad. Y creo que esas serían esas otras dos directrices concretas que se nombran, ¿no? De estar entre la ficción y la realidad. Hablemos un poco de ese fenómeno, por ejemplo, ¿cierto? Con el tema de Alexandra. Sí, es muy interesante porque, como lo dices, a veces se da de la ficción a la realidad y, y la obra continúa, ¿cierto?
la obra de la realidad continúa y los que estamos involucrados con el proyecto de alguna manera estamos ahí también viendo cómo continúa. Con el tema precisamente de la hoja de vida, es una escena donde digamos que una de las escenas de la ficción que plantea el texto de Gustavo Miranda es hablar sobre el trabajo de los hermanos, ¿cierto? Y cómo hay un personaje que se queda sin trabajo eh, por la misma homofobia que tiene la hermana, hace que Vicente pierda su trabajo, a él le toca ir a pedir trabajo a otra parte, y entonces en el paralelo análogo contamos cómo Alexandra va a ir a pedir trabajo, ¿cierto? Y las dificultades que tiene con pasar del nombre masculino al nombre femenino y la incomprensión, digamos, del mundo de no entender eso. Bueno, total que ella dice, aquí tengo mi hoja de vida, como Alexandra, y quien quiera considerarla, pues aquí está. En el momento que nosotros estábamos creando la obra y durante varias de las temporadas que tuvimos, Alexandra estaba en un momento ya permitiéndome hablar de lo personal de Alexandra, ella me lo permite a este nivel, no había, es decir, no tenía una estabilidad de trabajo clara, ¿cierto? Y el proyecto y eso generó, digamos, mm, una gran tensión en el proyecto, no porque dificultara la creación como tal, sino porque es que era nuestra compañera, nuestra amiga, y veíamos como esto también ahí estaba haciendo tensión. Un día se nos ocurrió como, Alexandra, pásanos tu hoja de vida. Y bueno, total que eso terminó quedando en la obra. Ella dijo, bueno, les paso la hoja de vida por acá, quien quiere darme trabajo, ¿cierto? El mismo proyecto ya le estaba dando un trabajo, pero tal vez no era suficiente. Cuando llegamos al escenario y hacemos la acción como tal, algunas de esas hojas de vida o de las personas que recibieron la hoja de vida pudieron darse cuenta que Alexandra en ese entonces estaba haciendo Uber, ¿cierto? Es decir, que manejaba un carro que le prestaba un amigo para que lo manejara y ella podía sacarlo en determinados horarios, hacer el Uber. Entonces su amigo le estaba ayudando de esa manera y el espectador de alguna manera la llamó o digamos algunos de esos espectadores la llamaron para que les hiciera unas carreras algunas veces fue una sola, otras veces fue como, ve, vení un par de veces a la semana y hacerme esta carrera. Entonces se generó otro espacio con el espectador, que ya fue un espacio pues también ya digamos entre Alexandra y el espectador, de hacer de prestar ese servicio como tal. La experiencia un poco llegó a eso. Otras veces se recibía la hoja de vida y pues tampoco pues había llamado y no es que tuviese que haber llamado. El solo hecho del gesto de recibir la hoja de vida ya era muy interesante porque era un espectador que iba a conocer más de los detalles de la vida de Alexandra, un poco más de lo que ya la obra le estaba contando. Entonces con eso estábamos jugando y ahí es donde digamos que pasamos a ese otro plano que es la realidad misma. Wilder, ¿cómo, hablando ya de la estrategia escénica, las decisiones que tú tomas desde el punto de vista de la didáctica que tú hablas, cómo es ese encuentro entre actores, actriz, actor y Alexandra y Fernando? Mm, ¿Qué pasa ahí? Están hablando de qué universos paralelos, ¿no? Digo, ya de la vida escénica como tal, del ensayo, de la apropiación de personajes, de este mundo de la ficción y no, cómo es el encuentro entre ellos. Creo que ahí hay una Sí. estrategia muy importante, ¿no? Lo más importante es tener un tiempo de ajuste grupal. Es decir, cuando yo hablo de ese ajuste grupal es que nos reconozcamos como grupo y entre tanto también en estos anónimos que llegan a incluirse en el grupo, es decir, estos sujetos que reconocemos que no hacen parte del mundo de las artes escénicas, pero que los vamos a incluir, es reconocer que sí tienen el interés de estar ahí. Y incluso que van a tener la disciplina que tiene un actor para ir a los ensayos, para permitirse el entrenamiento, ¿cierto? Entonces, ahí lo que pasa
digamos que en Raros fue fortuito, bueno, no, sí, fortuito con Alexandra y Fernando. Antes de Fernando estaba otro compañero que digamos, no llegó a la escena porque no se sintió cómodo llegando a la escena. Entonces, eso también es súper válido. Entonces, a lo que quiero decir es que am, para ellos también eso, así como para uno desde el lugar de las artes escénicas, encontrarse con estos personajes es toda una aventura. Para ellos es una aventura encontrarse con el mundo del teatro, de las artes escénicas y entender que es un calentamiento, empezar a hablar de referentes, empezar a entender cómo ellos crean sus textos, porque el de la ficción ya tiene el texto creado, a ellos les toca de alguna manera ir encontrando en sus historias el texto mismo. Entonces, a lo que quiero llegar es que es importante que la experiencia de la escena de alguna manera los seduzca. En el caso de Alexandra, Alexandra ha sido una activista y como activista ha sido, digamos, ha sido expositora de toda su experiencia. Entonces ya tenía, digamos, una experiencia con el público, ¿cierto? Desde otro lugar, pero como conferencista ya tenía una experiencia. Fernando no, Fernando lo que tenía era como ese deseo que muchos tienen toda la vida de hacer teatro, de tener una clase de teatro y nunca había tenido una clase de teatro. Y él dijo, yo voy a empezar aquí porque aquí me van a dar clases de teatro. Ese fue su pretexto para estar en la obra. Y se fue enamorando del proyecto y entonces cuando uno va viendo que el otro te entrega la responsabilidad con llegar, entonces tú te permites la escena. En Animalario, que eran casos similares con personajes también sacados de la realidad para poetizar sobre sus vidas, algunos de ellos no, por cuestión de lejanía y otros por cuestión de constancia y de disciplina, con llegar al entrenamiento, con llegar al ensayo, nunca estuvieron, digamos, en la forma presencial y sí en la forma virtual, desde el video. Entonces, en el caso de Raros, eso se permitió, pero ellos llegan a jugar, a crear y también el estar viendo a los compañeros que sí son de la escena, es decir, en este caso a la actriz y al actor, pues eso también les va dando a ellos una noción de cuerpo escénico, una noción de trabajar sobre la presencia de la escena, una noción de postura, una claridad entre el lugar al que llego. Entonces, si bien ellos son de la realidad, ellos saben que en escena se están teatralizando, se están espectacularizando, que hay una luz, que hay una música que hacen relieve sobre ellos. Entonces son conscientes de ellos. Ahora, el texto de ellos, por ejemplo, ellos se lo aprenden por la repetición de la narración de la experiencia, nunca porque lo escribamos para que se lo aprendan tal cual, distinto a como si pasa con el texto ficcional. Entonces, ese es el juego y ellos van reconociendo la escena como el lugar de de la poesía y saben que en escena estamos haciendo poesía, sea porque estamos tomando la realidad o sea porque estamos tomando la ficción. Creo que sobre esto, de alguna manera, estas experiencias, se puede establecer una especie de bitácora, ¿no? Que va reflejando un poco los procedimientos. ¿Esto lo están llevando a cabo? Bueno, eso es como de esos impulsos que uno tiene y que desde la premisa del grupo de tener toda esta línea de escrituras y de registro y de sistematización, la tenemos, ¿sí? Eh, y también incluso con el deseo de publicar al respecto, ¿cierto? De encontrar espacios de publicación o de encontrar o de hacer nuestro blog al que no hemos llegado todavía, como en uno de los objetivos del grupo. Entonces, en la experiencia de Raro es una analogía, sí, sí que escribimos, sí que fue además necesario escribir para algunos proyectos en los que nos presentamos también como apostándole también a resaltar la experiencia que habíamos realizado ya desde la escena, eh, pero creo que hay unos momentos donde frenas, que no debería, frenas el proceso de escritura porque vas a pasar a otro proyecto creativo. Entonces,
digamos que en el caso del grupo, el proyecto de Raros ha sido muy sistematizado y sobre esto sí hemos escrito, ¿sí? Hay unos proyectos sobre los que hemos escrito más que otros, pero el de Raros ha sido, digamos, de gran impacto y nos ha invitado mucho como a la escritura. También porque aquí, digamos, tengo una colega que también es del lugar de la investigación, que es Marixa Chávez. Entonces, ese colegaje entre los dos ha sido muy importante y de mucho interés. También en algún momento estábamos en un grupo investigativo con la maestra Ana Cecilia Saldarriaga y para este grupo investigativo pues estábamos escribiendo sobre raros y el proyecto está hasta ahí en este momento. Pero sí, la necesidad de sistematizar hace parte de las premisas y uno quisiera ser más riguroso realmente. Esta obra no lo permitió. Qué bien, justamente quería hablar un poco sobre eso. Me parece que el tema del pensamiento escénico también no solo se traduce al devenir ante el espectador del acontecer, ¿cierto? Eh, Como un despliegue espaciotemporal de todas las decisiones tomadas, estéticas, en fin, sino también desde la materialización de documentos, ¿no? Creo que el teatro en su historia realmente se ha sostenido justamente es por los legados que se dejan desde el punto de vista, si se puede decir, teórico. Yo preferiría hablar de los pensamientos que se materializan y se comparten a través de la palabra, ¿no? Que pueden referirse a técnicas o a metodologías o simplemente apreciaciones sobre el teatro en una época determinada, en fin. Y por eso tenía en el tintero una pregunta que me parece fundamental. ¿Cómo encuentras la relación entre el mundo académico y el mundo creativo? Porque me parece que de alguna forma aquí hay un contexto académico muy fuerte, no solo por los estudios que has realizado, sino porque también estás en el contexto de la formación. Sí, y justo por lo que estabas diciendo ahorita, cuando uno empieza a tener una relación con el universo de lo investigativo, pues yo creo que el mundo también cambia y los procesos que uno lleva en el arte cambian y por tanto pues se cualifican, ¿no? Eh, entonces quería como que preguntarte justo sobre eso, o sea, esa relación de lo académico con este otro contexto, ¿cómo lo consideras? Bueno, pues lo considero vital en el sentido que me parece eh, o por lo menos para mi creación es muy importante trabajar desde la investigación, desde los referentes eh, y conscientes, ¿cierto? Porque a veces hay creaciones que se hacen a través de referentes que son inconscientes, es decir, que tú los tienes en tu imaginario, pero de repente no lo sabes y ellos aparecen o se van develando en tu creación. Pero también creo que aquí ha jugado un papel muy importante el devenir, digamos, ya de la situación de vida creativa, laboral, profesional, que en este caso, en mi caso, he tenido. Y, y realmente no es que lo haya buscado, él se dio solo con la academia, con mis lugares de, digamos, de estudio que han sido la universidad y que ese lugar también me ha acogido en la instancia laboral como docente. Entonces, y se junta luego con una maestría. Entonces, hay un devenir también de encuentro con la investigación, con la academia, si lo queremos nombrar así, estar en en la academia para salir de ella, investigar afuera de la academia, encontrarte con maestros que son también maestros fuera de de la academia. Para mí, un maestro muy importante en mi formación, aparte de todos los que he tenido en la academia, es el director arquitecto Álvaro Delgado, que es mi compañero de trabajo también con un espectáculo eh, en el que trabajé más de 12 años. Entonces,
tener toda la mirada de la rigurosidad de la investigación, del trabajar con personas de diferentes lugares de la creación, desde los que están en la escena como actores, como directores, pero también como diseñadores en cada uno de los lenguajes técnicos, y mirar que no es solo ir a poner en acción una iluminación o poner en acción una escenografía, sino que detrás de eso hay todo un mundo de referentes, todos unos lugares de estudios que se remiten a experiencias de creadores que nos anteceden. Para mí todo eso ha sido muy importante también, como en el ejercicio del hacer, ¿sí? Entonces, eh, la investigación, porque finalmente creo que cuando vas a crear es importante saber que estás armando universos, y esos universos se arman, o por lo menos para que se armen con ciertas lógicas y sean coherentes sobre la escena, necesitan que tengamos muy claro desde dónde los estamos abordando. Y entonces ahí hay que empezar a escudriñar y encontrar como toda una riqueza posible en las bases sobre las que te paras. Y esas bases claves son los referentes. Y los referentes son los lugares de estudio y los lugares de investigación para ir inyectando a la escena todos los días en cada uno de los training, en cada uno de los ensayos. Wilder, justamente ya saliéndonos de raros, ya hemos empezado a dejar un poco este trabajo, pero siguiendo pues obviamente con tu trayectoria, quisiera que habláramos un poco sobre el tema de la gestión. Yo creo que cada grupo gestiona, ¿cierto? Cada colectivo gestiona sus obras, sus procesos. Hay unos, digamos, contextos de gestión, ¿cierto? Que oferta la ciudad o el mundo mismo, ¿no? Hay una cantidad de cosas que permiten gestionar o no, de manera más fluida o no, pero hay un asunto concreto con el que vienes trabajando y es en la noción de proyectos, ¿no? Entonces yo diría que un poco cómo esa noción de proyectos se ha ido ajustando a las ofertas o a lo que podemos entender en sí como gestión de los procesos creativos y materialización de los mismos y su difusión. Bueno, yo creo que este es uno de los lugares por conocer. Creo que el tema de la gestión, por lo menos desde el lugar del grupo, Rudy Furia, y desde mi lugar ya hablándolo personalmente, son lugares que si bien los hemos abordado, todavía creo que hay falencias y mucho camino por recorrer y por trabajar. Nosotros hemos trabajado por proyectos, también reconociendo dónde nos podemos mover en la ciudad. Pero si bien creo que reconocemos unos lugares donde movernos, creo que los lugares son muchos más y son muchos más amplios, y esa gestión no ha llegado todavía al reconocimiento de esos lugares, al encuentro con personas que realmente desconocen los procesos creativos y que seguramente estarían muy interesados, interesadas en conocer. La noción de proyectos ha estado muy arriesgada, pues digamos muy ligada a crear desde dos miradas. Una es desde los proyectos que también se le apuestan a convocatorias públicas que apoyan los estímulos a la creación, y proyectos que realmente los autofinanciamos como grupo. ¿Sí? Entonces, algunos de esos, por ejemplo, Raros es un proyecto totalmente autofinanciado por el mismo grupo. No tiene que ver nada con una convocatoria, nada de eso. Pero si bien una vez estuvo la obra, sí la propusimos para que entrara dentro de la parrilla cultural de la Secretaría de Cultura de Medellín, y alguna de esas funciones se nos compró, ¿cierto? Invitar a las personas que pensamos que están interesadas en los proyectos hace parte de esa gestión, ¿cierto? Entonces, invitar a diferentes teatros, en el caso de Raros, por ejemplo, invitamos a algunos grupos que trabajan sobre el tema de género y diversidad, y uno de esos intereses permitió que nos presentáramos en la Universidad de Antioquia, o que una cooperativa como Confiar estuviera interesada en nuestro proyecto y llevara a algunos de sus asociados a ver la obra.
Entonces esas invitaciones como tal hacen parte de una autogestión que el grupo va realizando. Eh, entonces, como para resumir, sería que algunos proyectos se crean bajo estímulos de apoyo a la creación. Varios de ellos también son autofinanciados, ¿cierto? Desconcierto es un proyecto que se autofinanció, Animalario es un proyecto beca de creación de la alcaldía de Medellín, Raro se financió, Neocatarsis, que es otro de los proyectos, también fue beca de creación, bueno, y así nos hemos ido como jugando. Eh, Ahora, hay otro lugar de la gestión que tiene que ver con la creación de público. ¿Cierto? Esto todavía está en un lugar muy del voz a voz, muy ligado a las carteleras de cada uno de los teatros en los que nos presentamos, pero también hay otros puertos para generar esos públicos que son lugares de la formación, ¿cierto? Donde algunos de los integrantes del grupo tenemos proyectos formativos, donde invitamos a personas a veces del universo de las artes escénicas, otras veces que no tienen nada que ver, nos, nos ligamos con fundaciones que de pronto nos dan un espacio para hablar de nuestra obra, pero también hacemos talleres para interactuar con esas personas de esas fundaciones y eso va generando en algunas de las comunidades intereses por conocer del grupo. No todos los participantes de esos talleres o esos procesos formativos estarán interesados, pero es parte de una estrategia también que hemos venido realizando como en la gestión de grupo. Con resultados lentos, diría yo, no es un asunto de resultados fuertes. Ahora, un grupo también sería, un grupo, digamos, que le trabaje mucho a su gestión, necesita otro tipo de participantes, ¿cierto? Un community manager, por ejemplo, pero digamos que en términos como de lo que el grupo tiene para solver eso, todavía no ha llegado a ese lugar, ¿cierto? Porque eso requiere un puesto de tiempo completo, un trabajo de tiempo completo para alguien. Es muy importante saber que es un trabajo que demanda tiempo y que necesita también ser muy bien pago, pensaría yo. Entonces, esa gestión todavía es muy dentro del grupo, ¿cierto? Y la hacemos entre nosotros mismos, a veces con ayuda de algunas de las casas del teatro que son como cooperadoras en este trabajo de los grupos sin sala, porque Ruido y Furia también valga aclarar que eso no es un grupo que trabaja bajo la modalidad de grupos de creación sin sala. Bien, creo que hay una serie de asuntos que obviamente tienen que ver con las decisiones también, obviamente, de gestión que se tienen, tanto internas, ¿no? Del deseo, de lo que se quiere, pero hay otras que obviamente tienen que estar en consonancia con lo que se oferta en el medio, ¿no? Ese yo creo que es un asunto, pues, obviamente, por desarrollar siempre, creo que los tiempos tendrán que siempre definir unas modalidades. eh, y bueno, ese es un tema que comparto contigo, lo leo en la ciudad muy todavía por desarrollar. Creo que, bueno, pasemos a un tema final, ya estamos finalizando, Wilder, como esta conversación que hacemos. Pero hay un tema que sin duda me parece pues esencial, eh, y es el tema de la dirección escénica. O sea, ¿cómo lo consideras? Desde una definición sobre el tema de la dirección escénica o la importancia que tiene para los procesos en el teatro, ¿sí? O qué pasa con la formación en la dirección escénica. ¿Cómo ves ese panorama en el medio, digamos, hasta dónde hay un nivel de desarrollo, ¿no? Eh, Hablemos de dirección escénica. Vale, pues yo creo que me tocó un momento histórico donde la dirección escénica tiene gran protagonismo, ¿sí? Y en ese protagonismo también se han generado diferentes espacios de estudio y de reflexión al respecto. Creo que yo llego ahí en el marco también de la maestría que realizo en dirección y dramaturgia
hay un gran interés por conocer sobre eh, el concepto de dirección y la vivencia de la dirección misma. Y creo que la dirección tiene muchos lugares de estudio, pero realmente se forma en el hacer. Y en el hacer es también la capacidad de crear una comunidad para hacer obra, para crear. Entonces creo que el director en primera instancia eh, tiene eso, es decir, es un gestor de una comunidad creativa. Y ese gestor de la comunidad creativa en cada uno de esos proyectos que emprenden, tiene la necesidad de dar eh, unas miradas conceptuales que permitan generar esos universos, sobre todo sobre los que he reiterado, pues como en esta conversación. Esos universos se establecen en unas lógicas y esas lógicas son, digamos, el lugar vital para la creación que se establezca. eh, Son el lugar para que sea coherente el diálogo con el espectador mismo. Entonces creo que el director tiene esa gran responsabilidad en ir constantemente entregando lógicas e ir constantemente haciendo un escaneo de que esas lógicas se estén dando y si no están dando, pues desecharlas para dejar entrar otras. También eso puede pasar. Eh, Creo que hablando del concepto de estética, digamos, la gran responsabilidad es entender qué es la estética, pero cómo la estética opera en cada proyecto y que las estéticas de cada proyecto pueden ser estéticas que no existan y usted es el creador de esas estéticas y o que tienen un devenir que es que tiene sí que va haciendo una simbiosis o así sí, híbridos y van generando también una poética y creo que esa también es parte de la responsabilidad del director, pensar siempre desde la micropoética, es decir, cuál es la particularidad de lo que vamos a llevar a escena, cuál es la particularidad que hace que ese tiempo de ajuste en los niveles de la interpretación en en las características del pararse en la escena se debe de dar, ¿cierto? Ir llevando eso también sin forzarlo, porque creo que o por lo menos, bueno, forzarlo o no forzarlo también es una decisión de dirección, ¿cierto? En el caso mío es tratar de no forzarlo e ir entendiendo cómo la simbiosis que permite la misma interpretación del grupo se va dando, pero siempre con unos lugares que le permitan al que te ve, ¿cierto? Al encuentro con el otro, que no es el que actúa, sino el que te observa, el que te percibe, el que se deleita, si también lo queremos nombrar desde ahí, tiene un lugar para no perderse, y creo que eso es muy importante. O si se pierde es porque es conscientemente generándole el espacio para que se pierda, no porque es un mundo de cosas que no llegan a ningún lado, ¿cierto? Creo que el director tiene esa, ese trabajo, que es el de engranar desde lo que observa, desde lo que percibe también, y lo que percibe va a ser muy importante en el concepto de la dirección, en el trabajo del director, porque a veces el intérprete todavía no se la cree y esa resistencia también, porque esto escucha en ese universo que estás creando, va generando la posibilidad de que aparezca esa micropoética. Entonces creo que el trabajo de la dirección eh, es también un lugar de la conversación, de la conciliación, en el sentido que permite que todas, digamos, las rutas creativas que finalmente generan la obra misma, el engranaje de la obra misma, necesitan ser conciliadas por alguien, necesitan ser acordadas, pero para hacer acuerdos también se necesita esa voz que de alguna manera las concrete.
y ese es el lugar de la dirección. Entonces me parece que es vital y que es importante. eh, y como te decía, en este momento histórico, a mí me tocó la visión del director con una necesidad, digamos, de sorpresa, es decir, ahí en el medio, por lo menos en la ciudad, en esta ciudad, hay una necesidad, hay muchos directores que ya vienen con una trayectoria, otros que están emergiendo, pero que hay una necesidad de sorprendernos. Y eso a mí me emociona mucho, porque la necesidad de sorprendernos hace que compartamos con el espectador la máxima de micropoéticas posibles. Bien, Wilder, por último, y ya para finalizar, digamos que tú ya estás elaborando o ya pues prácticamente materializaste un proyecto, ¿cierto? Escénico, háblanos de él, qué pretensión tienen, pues sería ideal para asistir a él, ¿no? Y qué viene con el grupo entonces, qué es lo próximo. Muchas gracias, profe. Bueno, sí, acabamos de estrenar una obra que se llama Tiempo de Escape. En esas características de las que hablábamos ahora o esos principios de los que hablábamos ahora de la creación, pues como la necesidad también de crear con amigos. Entonces, es la dramaturgia de una de las integrantes de Ruy Furia, de Jacqueline Willes. Eh, Tiempo de Escape es una obra donde queríamos generar una escena muy colorida, una escena alegre, una escena que le permitiera al espectador encontrarse con la alegría más allá que con la comicidad misma. Entonces tiene como ese principio. Eh, la vamos a estar presentando en la Casa del Teatro ahora en diciembre, en el fin de semana del 16 de diciembre, creo que es 16, 17 y 18 las fechas. 7:30 de la noche vamos a estar allá en la Casa del Teatro del barrio Prado Centro de Medellín. Invitados, invitadas todas las que nos están acompañando en este programa, genial. Y pues es una obra bien interesante en el sentido, ya hablando de la dramaturgia escénica, de la creación y de la dirección, pues en el sentido de es un grupo muy híbrido, como te decía, en Ruido y Furia nos gusta invitar como actores que vengan también de diferentes disciplinas, entonces se necesitó hacer todo ese ajuste. Hay una actriz que viene de la escuela de Jorge Eines, hay un actor de vieja guardia, por decirlo de alguna manera, hay una actriz que tiene más la modalidad de ser del Teatro Hora 25, hay otra de academia, universidad, bueno, y así se va, hay otros que son más de televisión. Entonces, se va haciendo como la necesidad de ese ajuste, que además es un reto también para la dirección, esos ajustes, porque necesita un entrenamiento, necesita que los referentes estén muy claros para que los vayamos entendiendo. Y en la búsqueda de esos referentes nos encontramos con el cine. Había una necesidad de trabajar con el cine eh, desde las características de algunos directores como Almodóvar. Entonces nos vamos a encontrar con una escena que juega a encontrarse con Almodóvar como, como una de las bases creativas, no para imitarlo ni mucho menos, sino como para tomarlo como referente, sacando de él el color, sacando de él el pop, todo lo que es la escena pop o el concepto del pop, para nosotros va a ser muy importante en esta obra trabajando mm, matices de personajes que le van apostando a la comedia sin necesidad de estar en la comedia. Entonces aparece también el gesto de la comedia americana como una de las rutas creativas y eran parte pues como de las bases de la dirección para que juguemos a esto, trabajemos a esto. Entonces Tiempo de Escape es un reto muy fuerte a nivel del trabajo grupal, pero también a nivel del trabajo de la dirección, porque uno tiene unos lugares sobre los que va tejiendo y hay unas constantes. En Tiempo de Escape, esas constantes no estaban tan fuertes como en otras obras. Entonces aquí sí se necesitó y se sigue necesitando porque hay que seguirla madurando. eh, Trabajar sobre esa investigación de la comedia americana, del pop, como lo nombraba ahora, de
de la calidad de actuación también que nos permite estar en lo teatral sin irnos al cine del todo, pero jugando como con un espectáculo que plantea la noción de plano secuencia, que es el del cine. Bueno, eso es tiempo de escape, todo un reto creativo a nivel de la actuación y a nivel de la dirección y con una dramaturgia que es la ópera prima de Jacqueline Willis. Bueno, Wilder, muchas gracias por la invitación y nada, pues hombre, quiero agradecerte enormemente que estés acá presente con nosotros en Cruzando la Frontera, sobre todo en esta cátedra Luis Carlos Medina, que para nosotros es un espacio de pensamiento muy importante y que pues, digamos, las invitadas e invitados que han asistido hasta el momento, creo que han ido dejando una huella, una impronta concreta sobre sus formas de hacer y decir a través del teatro o de las artes escénicas y sobre todo desde el punto de vista de la dirección. Así que, Wilder, muchísimas gracias. Y, y bueno, dando paso entonces como a lo que es nuestro pues, continuidad, digamos, de nuestra cátedra más bien, pues nada, quería decirles que esta es la última cátedra de este año 2022. Por supuesto, los esperamos el próximo año. Tendremos más directoras y directores, invitados, pues para que compartan con nosotros sobre este tema, que yo creo que de alguna manera se debe ir cualificando mucho y solo se podrá cualificar desde la colectividad, desde la puesta en común también de todas las experiencias, ¿no? Pues agradecerle mucho la presencia a todas y todos, pues no solo a la cátedra de hoy, sino a las anteriores, esperando que estén en las próximas. Nosotros en Cruzando la Frontera seguimos apostándole al tema de la creación, pero también la investigación y por supuesto tenemos muy en cuenta que se requieren procesos formativos en este contexto de la dirección escénica y bueno, tenemos un poco esa promesa que esperamos ya el próximo año se materialice para que estén muy atentos. Pues nada, Wilber, un abrazo muy grande eh, y felicidades. No, muchas gracias, maestro Eduardo, a usted y a todo el equipo de Cruzando la Frontera por estos espacios que creo que hacen parte de esa necesidad creativa, pero también del pensamiento escénico que se está constantemente construyendo y que pues a los que nos apasiona el universo de las artes escénicas, este espacio es totalmente enriquecedor. Entonces, no, muchas gracias a todo el equipo y a los que nos están escuchando también por generar este espacio para que se amplíe todo el conocimiento y las preguntas por la escena Claro y que por sí, la Wilber. creación y la emoción. Claro que sí. Bueno, quiero agradecer muy especialmente a Miguel Martín, quien nos acompaña en toda la parte operativa para hacer posible esta difusión, y a Diana Gómez, con quien hemos creado este espacio de Cruzando la Frontera y que por supuesto ha establecido todos estos procesos de comunicación para hacer posible la materialización de nuestros deseos, de lo que queremos compartir con todos ustedes. Así que un abrazo y felicidades y muchas gracias.